Saludo especial para todos, qué bueno estar una vez más con todos ustedes en esta cita con la información de todo lo que pasa en el Ecuador y en el mundo. Nos place estar una vez más con todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanilla y dejar los comentarios. Será muy interesante para seguir creciendo cada día. La misión de la Unión Europea se reunió con Luisa González, pero no halló pruebas del supuesto fraude que dice el expresidente Rafael Correa con una supuesta tinta transferible. La misión europea ratificó que las elecciones del pasado 13 de abril en el Ecuador fueron transparentes y recomienda limitar funciones al presidente y poner en receso a la Asamblea mientras duren las campañas electorales. Casi 3 meses después de las elecciones presidenciales en Ecuador, la misión de observadores electorales de la Unión Europea volvió a emitir un nuevo informe final, luego de haber empezado a estudiar el tema de la supuesta tinta transferible, y volvió a ratificar que las narrativas de fraude no han podido ser demostradas. Luego de la segunda vuelta, recordemos a fecha del 13 de abril, dirigentes de la Revolución Ciudadana, encabezados por la excandidata presidencial Luisa González y el expresidente prófugo de la justicia, empezaron a hablar de una tinta transferible que habría pasado del casillero de la candidata correísta al de Daniel Noboa, con tremenda precisión, según el expresidente Rafael Correa. El jefe de la misión, Gabriel Mato, aseguró que ese relato se sigue difundiendo, pero de forma minoritaria. Varias autoridades de la Revolución Ciudadana incluso ya han reconocido el triunfo de Daniel Noboa y no se han sumado al discurso, un discurso barato, sin fondo, de su líder máximo de decir ahora que es que se trata de una tinta transferible. Mato hizo además una revelación. Tras los comicios tuvo un encuentro telemático de casi 2 horas con Luisa González y un grupo de personas que aseguraba poder demostrar el fraude, el mecanismo del supuesto fraude desde diferentes aristas. Nosotros escuchamos y vimos, pero sinceramente no observamos ni se ha podido contrastar de verdad la prueba que ellos dicen, con hechos probados, que algunos de esos elementos hayan sido causa para poder definir que hubo fraude ninguno. Por ello, la misión concluyó que las elecciones fueron transparentes y el Consejo Nacional Electoral actuó con eficiencia. Pese a lo actual, la imagen del organismo ante la ciudadanía está deteriorada por las acusaciones de parcialidad. Además, en su informe final, un último informe, esta semana la Unión Europea observa el hecho de que el presidente Daniel Noboa no pidiera licencia durante la campaña. Hizo que frecuentemente pudieran haberse mezclado sus roles de candidato con los del presidente. Pero es una figura que no está muy bien definida. Su gobierno aduce que no era un gobierno normal, era un gobierno atípico el que él estaba haciendo, era prácticamente terminando el plazo del mandato de Guillermo Lasso y por eso él no estaba cumpliendo su mandato normal, no estaba en la obligación de pedir una licencia. Eso dice su gobierno. Según la misión electoral, la misión provocó un cruce entre las actividades electorales del gobierno, algunas de las cuales están prohibidas durante periodos de campaña. Advierte además que en este tiempo hubo una marcada similitud entre la propaganda institucional del gobierno y su Partido Acción Democrática ADN. Dijo además que no son los únicos que se beneficiaron de esta duplicidad de funciones. La Asamblea Nacional, al continuar con sus actividades durante la campaña, se convirtió en el espacio de llamados a comparecencias a funcionarios y declaraciones a favor o en contra de una de las corrientes finalistas, lo que habría incidido en la etapa proselitista. Por eso la Unión Europea sugiere que para futuro, unas próximas elecciones, independientemente de la toma de licencia de funcionarios que buscan una nueva elección, se puedan establecer los límites a las actividades de la presidencia y el gobierno mientras dura la campaña. Pero en ese sentido, luego de haber redactado un informe final, la señora Luisa González insiste
en decir que hay un supuesto fraude. No aceptó el último informe de la Unión Europea. La excandidata presidencial, Luisa González, se reafirmó en su denuncia de fraude en las últimas elecciones, donde resultó elegido con un 55,63% de los votos válidos el actual presidente Daniel Noboa, pese a que un último informe final esta semana de la misión de observación electoral de la Unión Europea ratificaba su postura de que fueron comicios transparentes, si bien presentaron pautas para equilibrar la contienda de la campaña electoral. Asumo el deber cívico y moral de denunciar con claridad y responsabilidad que las elecciones de 2025 han estado marcadas por un fraude electoral e institucional, destinado a garantizar la continuidad en el poder de un gobierno que ha perdido, según Luisa González, legitimidad ante la ciudadanía, en un comunicado de la Revolución Ciudadana. La excandidata además insistió en la teoría no demostrada hasta ahora de que presuntamente se usaron papeletas con un compuesto químico para que la tinta de la tinta se transfiera de un lado al otro. El uso de manera ilegal e inaudita de dos clases de bolígrafos, uno con tinta normal y un segundo con tinta acuosa transferible, que con papeletas adecuadamente tratadas permiten transferencia de votos, sostuvo González, quien además señaló que el Consejo Nacional Electoral no ha investigado ni se ha pronunciado sobre este inexplicable hecho. Ella está como el lorito viejo, repitiendo lo que dice su jefe máximo, el prófugo de la justicia, expresidente Rafael Correa. Así, la presidenta de la Revolución Ciudadana hizo un llamamiento al país y a la comunidad internacional a investigar la gravedad de este fraude y su supuesto impacto en la legitimidad del gobierno electo. También pidió garantías para sanciones efectivas por el uso indebido de recursos públicos, según ella, impulsar reformas estructurales para asegurar elecciones limpias, transparentes y auténticas. Por su parte, la misión de observación electoral de la Unión Europea descartó, como ya lo indicamos, cualquier posibilidad de que se haya dado un fraude, pero advirtió que durante la campaña hubo elementos desequilibrantes como el hecho, no hay claridad de que si el presidente debía pedir licencia o no. Los observadores de la Unión Europea además detectaron, dicen que pudo haber confusión entre la publicidad institucional con el material electoral. Por ello, González consideró que el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea documenta graves irregularidades, deficiencias estructurales y vulneraciones a los principios democráticos que no pueden ni deben ser ignorados ni minimizados, pues evidencia la magnitud del engaño al pueblo ecuatoriano. Así es, entonces, ya hubo un último reporte, ya con todos, después de haber analizado el supuesto fraude con tinta transferible, ya la Unión Europea emitió un último boletín, un último reporte, donde ya oficialmente ya ellos dicen que no hubo fraude y certifican que las elecciones del pasado 13 de abril se dieron en completa normalidad. Nos despedimos, momento para invitarles a suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla, dejar los comentarios, será muy interesante para seguir creciendo cada día. Nos despedimos, seguiremos atentos, hasta entonces.